como Dios, nadie como Dios. Les damos un saludo de bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este momento, en este programa. Les damos de nuevo un saludo a nuestro programa Fe entre Letras. Y hoy traemos un invitado muy especial y un libro impresionante que nos va a impactar el corazón, una joya increíble. Pero antes de eso vamos a hablar un poquitico acerca de la lectura espiritual y de la importancia que tiene ella en nuestra vida, ¿cierto? Como en nuestro proceso de conversión. Por aquí les traigo un libro que yo creo que muchos lo conocen y bueno, y para los que no lo conocen se lo recomiendo también, muy bueno, se llama La Ciencia de Dios. Es de el padre Miguel Ángel Fuentes y él habla mucho acerca de la dirección espiritual, pero en esta parte vamos a hablar acerca de la importancia de la lectura espiritual y que tiene en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a leer un pedacito acá que me parece muy impresionante y dice: es un medio sumamente importante para la formación de la persona y para mantener el fervor espiritual. Todo cristiano que tenga la capacidad de leer y entender en la medida de sus posibilidades debería tener de modo permanente un libro como lectura espiritual. Entonces miren que es lo que prácticamente hemos venido hablando en el programa, de la importancia de la lectura espiritual, de siempre tener un libro de cabecera, porque si bien ahorita vamos a ver un poquitico de cómo una persona que no ha empezado, ¿cierto?, como a tener ese hábito de la lectura espiritual, cómo podría comenzar, por qué libros podría comenzar, ¿cierto? Porque, hombre, no todas las personas, y más en este tiempo, yo creería, como que son muy amigas a los libros. Entonces uno dice, bueno, pero este tiene importancia, pero ¿cómo hago para tener ese hábito de la lectura espiritual, ¿cierto? Y aquí hay algo muy importante, porque aunque lo vamos a leer un poquito más adelante, hay un santo que se llama San Juan Eudes, que él habla acerca de que la lectura espiritual, cuando la leemos lento, despacio, meditado, rumiando ese libro, como que sacándole toda la sustancia, como por ahí dice nuestro fundador, eso es como un manguito y uno lo coge y lo chupa todo y le saca todo el dulce, todo el jugo, ¿cierto? Asimismo debemos hacer lectura espiritual para que se convierta en oración. Entonces la importancia de la lectura espiritual tiene que ser esa, no es por ociosidad, no es porque yo quiero solamente llenarme de conocimientos, como lo hemos dicho en otras veces, sino es para verdaderamente que nos forme y nos edifique, ¿cierto? Entonces la importancia de esta. Dice, en cuanto a los libros que conviene leer, hay que establecer una jerarquía. Entonces, el padre Miguel Ángel Fuentes hace como cuatro, pues como que lo separa en cuatro partes, y una de las primeras, y aquí les quiero hablar mucho acerca de este tema, ¿cierto?, es de la lectura espiritual por medio de la palabra de Dios. Porque si nosotros primero no conocemos la vida de Cristo, como dice, si no estoy mal, San Jerónimo, ¿cierto? O sea, nosotros no conocemos los evangelios, no vamos a conocer la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ser verdaderos cristianos, ¿cierto? El que no conoce la palabra de Dios, no conoce la historia de Cristo, es como dice San Jerónimo. Entonces, debemos enfocarnos primeramente la lectura espiritual a la lección divina, hacer todos los días esa lección divina, la lectura espiritual, el que nos lleva a la meditación, nos va alimentando, y nada mejor como hacer oración con la palabra de Dios, ¿cierto? Por ahí también nuestro fundador, hay una frase que dice que me impacta mucho, o la dijo en algún momento y me impresionó mucho, es que no se sabe quién vive en el Santísimo si no se medita la palabra de Dios. ¿Tú cómo vas a ir a visitar a Jesús si no le conoces, si no sabes quién es? Y esto me recuerda mucho el evangelio de una parte del evangelio de San Juan, cuando el Señor resucita y Juan es el único que le reconoce. Tal vez, ¿por qué? Porque él mismo se creía el discípulo amado, porque era el que más amaba al Señor, el que más entregaba a Él, el más puro de corazón para entregarse al Señor, ¿cierto? Entonces esto es muy lindo porque entre más uno como que lee, y más de Cristo, más en el Evangelio del Señor, más le va a conocer a Cristo. Yo creo que San Juan no le quitaba la mirada del Señor en ningún momento, en su apostolado, a la hora de comer, cómo hablaba con los discípulos, cómo hablaba con la gente, cómo la evangelizaba, y por eso cuando lo vio de lejos lo reconoció. No solo era porque los demás apóstoles eran viejitos o no tenían ya la vista, ¿cierto?, sino porque es que verdaderamente Juan nos muestra ese amor que tenía por Cristo, y este mismo amor que Juan tenía por Cristo nosotros lo podemos ir adquiriendo poco a poco a través de las Sagradas Escrituras por el Señor. Dice, ante todo la Sagrada Escritura hay que incentivarla constantemente. Esta lectura que da al alma el contacto vivo con la palabra divina. Conviene comenzar por la lectura del Evangelio, siguiendo con los otros libros del Nuevo Testamento.
Luego el Antiguo Testamento, especialmente el libro de los Salmos y los libros sapiensales. Y en general, yo he escuchado muchos testimonios y en particular escuché uno de un sacerdote religioso de nuestra comunidad que a través de un salmo el Señor le mostró su vocación, y uno dice, claro, es que los salmos que son, es un cantar para darle gloria a Dios, es cantarle a nuestro Señor, es alabarle a Él constantemente. Santa Laura Montoya, eso era lo que mantenía haciendo todo el tiempo en oración cuando no estaba cerca de una iglesia, una parroquia, ella siempre estaba alabando al Señor a través de los salmos, así hacía su oración. Y esto es muy lindo porque nos eleva a esa oración, a la más importante. Hay varios tipos de oración, pero la más importante de todas es la oración de alabanza y agradecimiento. Y a través de los salmos nosotros podemos adquirir esa forma de orar. Dice, en segundo lugar, la geografía, o sea, la vida de los santos, que es aliciente de santidad. En una oportunidad, escuchen esta historia tan increíble, en una oportunidad un obispo que hacía una visita pastoral a su diócesis, advirtiendo que en la biblioteca de un párroco no había vida de santos, le preguntó el motivo. Entonces, el obispo, claro, se asustó porque dijo, este padre, ¿por qué no tiene ni una vida de santos en su biblioteca? Y miren tan increíble lo que le dijo. Es que los santos me acusan, monseñor, fue la respuesta de este sacerdote. ¿Por qué? Porque es que la vida de los santos nos lleva a vivir una vida radical de conversión. Ellos son nuestros alicientes, los que nos ayudan. Es que no solamente nos muestran que vamos por mal camino tal vez, sino que tal vez ellos también vivieron esto que nosotros estamos viviendo, que fueron seres humanos como nosotros, con luchas, con debilidades, que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos en un combate espiritual todo el tiempo, estamos todo el tiempo, esta tierra es cierto, es una milicia, la vida sobre la tierra es una milicia. Entonces eso es lo que nos enseñan la vida de los santos. Y recuerdo mucho Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que me parece impresionante. Ella se convirtió leyendo a Santa Teresa de Ávila en una noche, en una casa de unos amigos. Así fue que esta mujer se convirtió, leyendo la biografía de Santa Teresa de Ávila. Entonces uno dice, una mujer judía, atea, gnóstica, entonces uno dice, Dios mío, y se convirtió a través de la vida de otra santa. Por eso aquí en este programa les recomendamos tanto la vida de los santos, la lectura espiritual. Y como tercero y cuarto, para terminar, para presentarles a nuestro invitado, es el tercero. Obviamente son los clásicos espirituales, como por ejemplo los de San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, San Juan de la Cruz, la de los santos padres de la iglesia, las obras ascéticas y místicas, las de San Juan de Ávila y entre otras como Luis de Granada, La Puente, La Palma y Tomás de Kempis. Y por último está la formación académica, ¿cierto?, de teológica, como los diversos manuales de teología espiritual, moral y dogmática. Entonces miren que hay cuatro, por decir así, tipos de libros en que los divide el padre Miguel Ángel Fuentes, y que deberíamos empezar por el más sencillo, pero no quiere decir que por eso sea el más fácil de todo, que es los evangelios. Entonces, bueno, después de esta introducción, ¿cierto?, vamos entonces a presentar un querido amigo que viene por acá a visitarnos hoy. Juanjo, ¿quién como Dios? ¿Cómo estás? Como Dios, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, Juanjo, tenerte aquí en este programa. ¡Qué felicidad! Por fin vino. Bueno, Juanjo, cuéntanos un poquito y cuéntale a la gente quién es Juan José, cómo conoció de Dios. Cuéntanos un poquito de tu testimonio. Bueno, yo tengo 22 años, por gracia del Señor ya caminando 5 años de ser misionero, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de que tengo conciencia de saber de la comunidad, porque mi familia ha sido muy, muy católica, gracias a Dios. Entonces yo fui a un retiro de conversión de pequeño, estoy en el camino, producto pues de situaciones familiares no pude seguir, ¿cierto? Mi abuelo se enfermó, mi abuela tuvo que cuidar a mi abuelo, mis papás por situación ya de trabajo no podíamos ir al grupo de oración, pero ya a los 15 años el Señor me volvió a llamar, fue a retiro de conversión, y desde ese momento hasta ya los 22 años es que sigo caminando. Qué belleza, Juanjo, no, qué hermosura. Miren que el Señor siempre nos llama de formas diferentes, pues él sabe cómo hace su obra, en qué momento llama, como dice por ahí una parte del Evangelio, ¿cierto? A cada uno lo llama a horas distintas, pero siempre va a llamar para que nos llenemos de Él, para que vivamos en Él, y para dar sobre todo testimonio de Él, ¿cierto, Juan? Claro. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito
¿Qué estás estudiando ahorita? ¿Ququé estás haciendo? Bueno, en ese momento estoy ayudando mucho en la casa, estoy en vacaciones, estoy estudiando, ¿cierto? Medicina, ya para el 10º semestre con la ayuda del Señor. Y no, en este momento, no, dedicándose mucho a lo que es el apostolado, ayudando en la casa, a mis papás con lo que es el transporte de mis hermanas, y no, y con muchos ánimos ya que empieza el semestre, porque como es el último de la universidad, no, ya, como el último paso, ya para antes de graduarme, ya después el internado, y no, muy feliz. Qué belleza, Juanjo, no, eso pues que Juanjo, ¿por qué le preguntaba a él qué estaba haciendo? Porque es cierto, es muy importante saber, bueno, que él estaba estudiando en la universidad todo, y a mí me gustaría que Juanjo nos contara un poquitico acerca de, mientras que estabas en la universidad, ¿cómo hacías también para ser misionero, para el apostolado, para estar en las actividades de la comunidad? Porque muchas veces a los jóvenes, ¿cierto?, les ha costado como esa parte de cómo manejo mi tiempo con el estudio, con mi familia y con todo, ¿cierto?, con todo lo de mi vida. Entonces cuéntanos un poquito acerca de eso, Juanjo. No, pues a ver, esas han sido las preguntas que desde que empecé me la he hecho, ¿cierto? Pero no, Dios ha sido muy providente porque hubo un momento que tuve crisis, pues en el sentido crisis, esas preguntas por la situación que uno vivía en el momento. Yo en mi camino, incluso desde empezando no de misionero, sino desde el Señor, fue justamente el momento en que ingresé a la universidad, ¿cierto? Misionero, vida de misionero, vida laical, ¿cierto? Seguir estudiando. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hacer, ¿cierto? De cumplir en mi deber de Estado, pero también de darme a las otras almas, ¿cierto? Porque pues obviamente el Señor le inspiró la vocación de ser misionero, y uno no se puede quedar como con ese amor con el que experimentó, sino también compartirla. Entonces, hubo un momento en esa crisis que yo decía, Dios mío, ¿será que sigo? ¿Será que no? Entonces yo empezando la comunidad, hubo una vez que la que era mi encargada, ¿cierto? En ese momento en Leixio, me dijo, Juan, ¿será que usted me puede ayudar a cantar en una espiritualidad? Y yo, bueno, pues yo dije, voy a ser la última vez que voy a ir. Yo no le dije a nadie, ni a mi familia, ni a la misma misionera. Yo decía, no voy a poder seguir, ¿cierto? Por el sentido del estudio. Yo, bueno, no, yo sigo con el Señor, pero ya no voy a poder seguir, que me está quedando muy difícil. Entonces, yo voy a ir a ayudar y ya cuando termine no digo nada, me voy. Entonces, fui. Justamente hubo un momento muy lindo de oración, tocamos una canción a la Virgen, y ya cuando terminó yo ya estaba empacando la guitarra y ya para irme. Entonces, cuando ya yo me estaba yendo para la salida, la misionera me va diciendo, Juanjo, venga. Ya, ¿qué pasó? Dice que, Juanjo, no, una pregunta, ¿usted cuánto es que lleva acá desde que empezó? Y yo, no, yo 6 meses, y yo por dentro, pues ya me voy. No, yo llevo 6 meses. Entonces, que no, Juan, es que se me ha olvidado, es que usted ya va a pasar a San Lorenzo. Y yo por dentro, yo, ¿cómo así? Entonces, no, yo ya dije, no, pues yo ya no me voy. Pero ¿y te ibas, pero para San Lorenzo? Sí, para San Lorenzo. Entonces, y eso fue muy lindo porque a la semana después tuvimos un momento antes de la formación el lunes, nos habló un misionero, también como algo antes de empezar la formación, algo espiritual, y a mí me llegó esas palabras que me dio ese misionero, y yo dije, no, eso fue el Señor, porque decía, el Señor no te da 2 vocaciones que se contradigan. Wow. Entonces cuando yo escuché esas palabras, me llegó como una flecha, y decía, no, pues yo no sé cómo voy a hacer, desconocía mucho de los semestres mayores, y yo, pues el Señor me tiene como misionero y me tiene también como laico, como hijo, como estudiante, ya sea medicina o a cualquier persona que estudie otra cosa. El Señor le da la gracia de seguir, ¿cierto? De cumplir en cada aspecto de la vida donde uno esté. Y ha sido muy bonito. La verdad, yo digo que pues haber estudiado, seguir estudiando sin, pues digamos como la vida de misionero. Yo creo que la vida de estudiante y más el tema de la medicina, yo creo que ha tenido un sentido mayor
por el sentido que le da la vida de misionero, ¿cierto? Porque uno en la vida de misionero usted está tratando es almas, o sea, incluso algo más mayor que lo terrenal, que lo Así físico. Y yo creo que eso ha sido fundamental porque en el momento en que uno se hace preguntas, hombre, uno es un ser humano, uno siente, hay veces temor de lo desconocido, hay veces, hombre, ¿será que sí me da, será que no me da el tiempo? Y al son de hoy, pues no tengo como una respuesta como que esto es, pero sé que el Señor es el que me ha dado la gracia como de responder en todo, ¿cierto? Incluso a pesar de las piedras o de las espinas que tenga el camino, porque la verdad ha sido muy lindo. Y yo creo que sin el Señor no creo que tuviera sentido estudiar medicina, la verdad. Y es muy hermoso esto, y porque le preguntaba esto a Juan José, porque es que uno puede darse cuenta, ¿cierto?, que la importancia del ser misionero, o sea, como tú decías ahorita, Dios no va a contradecir esas dos vocaciones. Y es tan teso porque justo leía en un libro que se llama El joven de carácter, me impactó mucho esto, decía, pobre el hombre, desgraciado el hombre, que no tenga su nivel de carácter igual a su nivel de intelectualidad. Entonces uno dice, Dios mío, ¿por qué? Porque hoy el mundo está lleno de eso, un montón de gente intelectual, pero el carácter por el suelo, y el ser misionero, yo creo que, pues Juanjo, no sé si usted me contradecirá, pero el ser misionero le forma uno mucho el carácter, ¿cierto? O sea, porque es que es una vida de sacrificio, de entrega, de donación, pero que entre más tú entregas, más sientes que te da el Señor. Eso es como, no es como el dinero que uno tiene en un banco y que uno lo reparte y se quedó sin nada, sino al contrario. El amor del Señor es tan hermoso que uno entre más lo da, no su amor, sino el de Él, más el Señor lo llena a uno de su amor. Y el ser misionero va forjando ese carácter en las personas. El ser misionero, obviamente, no hablando solamente de lazos de amor mariano, donde tú estés sirviendo desde tu parroquia, donde en la comunidad en la que estés, en la comunidad que te encuentres. Y si no estás en una comunidad, no estás sirviendo en la parroquia en este momento, te invitamos a eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren la importancia del darse. También obviamente ahí está la otra parte que dice, lo que no se da, se pudre en el corazón, y uno recibe todo el tiempo, pero al no darlo, al no ponerlo al servicio a los demás, se pudre todo esto. Entonces, Juan, no, qué belleza lo que nos estás contando, de verdad que es muy importante. Y bueno, aparte de todo esto, cierto, que me imagino que del tema que vamos a hablar, pues me imagino que te ayudó muchísimo también cuando estuviste en la universidad. Entonces quisiera que nos contaras cuál fue ese libro que te ha atrapado a ti, que te ha ayudado en tu vida espiritual y que tal vez también te ayudó en este proceso en la universidad. No sé, es que son muchos libros, pues son libros que uno como que va pensando y siempre ha tenido una enseñanza cada uno. Pues, por ejemplo, cuando empecé, La alegría de amar me ayudó mucho, ¿cierto? Porque pues uno viene, yo de joven alcancé a conocer algo de la impureza y ese libro me ayudó mucho, digamos, como que a ver la importancia de una linda sexualidad, ¿cierto? Incluso siendo soltero. Entonces, ya de ahí posteriormente me ayudó mucho la vida de los santos. A enamorarme de los santos me ayudó mucho porque ahí conocí, por ejemplo, a San Cristóbal. La historia de él a mí me impactó. Uf, o sea, inclusive también un producto de un amigo, dos amigos que se fueron a viajar a Miyugori, me trajeron un regalito. Wow. Y fue una medallita. Y ellos nunca me preguntaron nada. Y esa semana que estaba leyendo el santo me trajeron la medallita de San Cristóbal. Qué hermoso. Entonces yo decía, no, o sea, ese santo me ayuda. Y me ayudó mucho en el sentido de eso, de lo que hablábamos, por ejemplo, del carácter, porque pues este camino no es de sentimiento, sino que es mucho de la decisión. Y pues uno tiene que ponerlo en práctica, uno falla, sigue, paso a paso. Y ese santo me ayuda mucho, porque es un santo que siempre quiso ayudarle al más fuerte. Y empezó ayudándole a los enemigos del alma. Una vez que, bueno, sino que la historia de San Cristóbal es muy bonita, pero como a detalle, San Cristóbal me ayudó mucho en el sentido de seguir en la vocación, en la vocación de misionero, en la vocación de hijo, de estudiante. Y ya después ahora, el que me está ayudando mucho actualmente es He aquí la esclava del Señor, que es de Wilson Tamayo, el subdirector de nuestra comunidad, y me ha ayudado mucho a aumentar o seguir como intentando amar mejor a la Virgen María, porque hay cosas muy lindas del libro, espectacular. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito así como qué es lo que más te ha impactado a ti en el corazón de este libro de Aquí la esclava del Señor, que es un libro hermosísimo.
No, pues a ver, hay dos. Uno es la conversión de Dimas y la muerte de San José. ¿Por qué te impactaron esas dos, pues como esas dos partes del libro? Bueno, aparte de que lloré cuando los leí, no, porque en cierta parte, no sé, como me veo reflejado, pues por ejemplo la conversión de Dimas, me sentí muy identificado, ¿cierto? Porque decía, narra el libro, que por ejemplo hubo un momento donde Dimas estaba hablándole feo a Jesús, o sea, estaba en la cruz, estaba, no me acuerdo, nunca me acuerdo del que está a la derecha, el nombre. Gestas. Y el de la izquierda, que es Dimas. Y en el libro pues empieza a decir la descripción de en el momento en cómo estaba la escena en ese momento en que está muriendo Jesús. Y en ese instante Dimas estaba recriminándole a Jesús, o sea, hablándole feo, blasfemándolo, o sea, era una cosa tremenda. Y dice que hubo un momento donde, perdón, la Virgen se acercó a los pies de Jesús, ¿cierto? A los pies de Jesús. Y que Dimas, cuando un momento que hizo silencio, vio a la Virgen. O sea, él la vio. Y en ese momento le hizo recordar a su mamá. Wow. Entonces, cuando él recordó a su mamá, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Y miró a Jesús y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y es cuando le pregunta, le dice las palabras a Jesús. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Inclusive hace una descripción de como que, perdóname, yo antes debería ser el que esté aquí muriendo, porque es la justicia, pero de maneras ténganme en cuenta. Pues una cosa tremenda. Entonces yo decía, Dios mío, yo en algún momento fui Dimas, en algún momento le hablé, no, inclusive todavía, ¿cierto? Hay momentos en que uno no hace silencio como Dimas, no mira a la Virgen y empieza a tratar mal a Jesús. Entonces digamos que me sentí muy identificado, hombre. Yo venía de un camino que estaba muy marcado por ofender al Señor. Bueno, la justicia debería yo estar muriendo, incluso eternamente. Pero por la Virgen empezó mi conversión y por la Virgen me sigue yendo hacia el Señor. Y bueno, con la esperanza de que el Señor lo lleve a su reino, como le pasó a Dimas. Y a mí me pasó eso cuando lo leí. Y ahí las lágrimas, o sea, fue un momento muy lindo, muy sanador, muy liberador, o sea, de todo, también de enamorarse más y como con esa parte libre, esa parte. No, y me impresiona mucho, Juan José, porque yo creo que de esta historia, de la parte de Dimas, hay pues como muchos relatos, por decirlo así, en el momento en que Dimas estaba en la cruz y cómo le hablaba al Señor. Y me hiciste recordar de una historia, pero casa muy particular pues con lo que tú estás contando. Me parecía increíble porque la historia es distinta a la de Dimas, o sea, es la misma historia de Dimas, pero en diferente, cierto, versión, pero también con los ojos de la Virgen María. Entonces me impactaba mucho porque en esta historia, mi abuela me la contó cuando estaba muy niña, y ella me decía que resulta que Dimas estaba insultando al Señor, y cuando la Virgen se le acerca, él ve a los ojos a la Virgen, él no podía ver a Jesús, porque como ellos estaban, de la forma en que estaban clavados, no se podían mirar unos a otros, pero él sí le podía hablar muy fuerte a Jesús, de forma grosera, se podían escuchar entre ellos. Pero resulta que fue muy impresionante porque cuando la Virgen se le acerca a Jesús, en los ojos de Dimas, en los ojos de la Virgen María, Dimas pudo ver el rostro de Jesús. O sea, él apenas vio los ojos de la Virgen María, inmediatamente vio el rostro de Jesús. Entonces uno dice, impresionante, porque pues María nunca se queda para decirnos, a ver, mírenme a mí, sino miren a mi hijo, siempre nos lleva a su hijo, y es lo que nos enseña la consagración, algo hermosísimo. Y aparte de eso cuenta que Dimas, ¿cierto?, recordó, como él era ladrón, entonces recordó que ese hombre que estaba ahí clavado era el mismo niño que una vez, siendo él ladrón, había robado un montón de tesoros, joyas, no sé qué, y en este relato mi abuelita me decía, la cueva donde Dimas guardaba sus tesoros fue donde nació el niño Jesús. Y entonces cuando, claro, antes de llegar los pastores, llegaron los ladrones a visitar a la cueva, pero pues no se iban a encontrar, ellos no sabían que se iban a encontrar con esta escena de San José, de la Virgen María, el niño Jesús, y entonces resulta que llega Dimas, y cuando los ve, le dice a la Virgen María que le pase al niño, que lo va a matar. Y cuando lo va a matar, él escucha que el niño le dice,
tú morirás conmigo. Y entonces él se impacta mucho y le devuelve inmediatamente el niño Jesús a la Virgen María y no les hace nada y sale corriendo y se va de la cueva. Entonces uno dice, impresionante, porque cuando él volvió a ver a Jesús a través de los ojos de María, recordó ese momento de esa cueva cuando el niño Jesús le dijo a él que iba a morir con él. Y por eso ahí seguidamente, pues mi abuelita me contaba que él decía, Señor, acuérdate de mí, porque claro, él ya ahí en ese momento, digo, Dios mío, es que este es el Hijo de Dios, o sea, como que recordó ese momento, pero a través de los ojos de María. Y hoy escuchaba en la palabra de Dios, en la reflexión, que decía, era del sembrador, ¿cierto? Que salió a sembrar, que sembró en tal terreno, y ese terreno es nuestro corazón. Muchas veces ese primer enemigo del alma que nos quita, ¿cierto? A Dios, que nos quita la palabra de Dios de nuestro corazón, es el demonio. Pero si el demonio es el mayor enemigo que nos daña la vida interior a nosotros, nuestra mayor aliada es la Virgen María, porque nos lleva siempre a mirar a Cristo. Entonces me impactaba mucho lo que contabas, Juan José, porque, o sea, es como que si todas las historias se entrelazaran hoy, y que es un llamado muy fuerte a que para cuidar la vida interior, miren que es que Juan José lo decía, me está ayudando. No solamente es enamorarse de la Virgen, sino que entre más nos enamoremos de la Virgen, más nos enamoramos de Jesús. Entonces María es la clave para acrecentar la vida interior, para no perderla. Nuestra madre es, como decía San Bernardo, ¿cierto? Clama a la estrella, clama a María, ella es nuestro auxilio segurísimo, como dice San Juan Bosco de María Auxiliadora. Entonces qué hermosura esto, porque de verdad que ella es el faro, es la luz que nos lleva siempre a su Hijo. Bueno, Juanjo, tú estabas contando ahorita también, no sé si quieras hablar algo más de Dimas. No, eso en cuanto a esa parte de Dimas, Sí. E incluso lo que comentabas, por ejemplo, es muy lindo porque hay fragmentos del libro que mencionan eso, digamos como la batalla en que estamos luchando o estamos batallando. Y yo quisiera leer pues Claro, bien, pues sí. antes de hablarles a José, Enamorarnos, porque San para José, que todos los que estén viendo quieran leer. Aquí no, hay una parte que decía, por ejemplo, porque es que la Virgen le ayuda a uno tanto en la vida espiritual, pero no porque ella sea la principal, porque ni siquiera ella misma lo quiere ser, Así es. sino que su intención es que amar a su Hijo, ¿cierto? Y ese es como el papel de la Virgen en la iglesia, ¿cierto? Llevarnos a amar mejor al Creador, al Señor. Y por ejemplo hay un fragmento que pues una frase que también me llamó mucho la atención, inclusive pues también lo marqué acá, y decía, pues en contexto decía que la descripción de por qué estudiar o por qué saber más de la Virgen. Entonces, primero, que hay una razón suficiente, que es maternidad divina, ¿cierto? Es la Madre de Dios. Sí. Pero producto de eso también se hace como un desglose, una descripción de también todo lo que ella, como mujer, como madre, le podría ayudar. Por ejemplo, digamos como a esa decisión de seguirlo. Por ejemplo, la frasecita que dice acá es, una mujer que estuviera dispuesta a llegar hasta las últimas por su Creador. Entonces es muy lindo porque uno dice, bueno, uno después de leer esto dice, no me voy a dar más, o sea, como que hombre, no, sí, muy lindo, pero hasta ahí. No, y digamos que ha sido una frase que a uno le dice, bueno, si ella lo dio todo por él, por Dios Padre, hombre, uno tiene que hacer lo mismo, ¿cierto? Como que, bueno, seguirlo hasta el final. Inclusive otra frasita acá, es de esa batalla contra el enemigo, contra Satanás. Decía, así pues se debe tomar una decisión, o se está con la mujer y su estirpe, o se está con la serpiente, Satanás. Entonces, de ahí una decisión decía que la mujer se hace referencia a la Virgen María, y su estirpe a Jesús, o sea, todo el linaje que ha hecho Jesús desde que el momento de la encarnación, nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección y hasta ahora. Y es muy lindo porque, por ejemplo, lo que significa la mujer me llamó mucho la atención, pues fue muy teso, que ahorita estamos en la formación de Mariología, y decía lo que significa mujer, ¿cierto? Esa parte de por qué en el Génesis dice esa parte de la mujer contra la serpiente, inclusive cuando Jesús entrega a su discípulo amado a la Virgen, no le dice madre sino mujer, y decía que mujer significa limpieza de todo pecado. Wow. Entonces es muy lindo, incluso las frases que dice el libro, los fragmentos, porque digamos que todo le hace a uno ayudar en su decisión. También, ¿cierto? Aunque esta vida no es de sentimiento, también a uno le hace sentir como que muy amado. O sea, estamos aquí por decisión, sí,
pero también hay momentos lindos, hay momentos de furor, hay momentos en que esa llama se está prendiendo, se sigue prendiendo, hay momentos de desierto, pero hay momentos o sea, la vida es muy linda y más que los libros, yo creo que los libros son fundamentales, porque pues, por ejemplo, la Eucaristía si dice una palabra tuya estará para sanarme, ahora un libro, es muy teso, es muy lindo, sino que uno todavía no es muy consciente del tesoro que puede uno encontrar en cada frase, en un capítulo, en un libro, en una pequeña palabra. Así Es muy, muy lindo eso. Y era justo lo que decíamos en el principio del programa, ¿cierto? Miren, este santo San Juan Eudes lo que decía, o sea, es que los libros no son para no cogerlos y leerlos y ahí hágale ya, no, es para que esa meditación se vuelva una oración con el Señor, y en esa oración, ¿cierto? La Virgen, los santos nos van enseñando cómo amarle más a Él, cómo encender más nuestro corazón. Uno podría decir que los libros son el leño que enciende el corazón, pero la meditación y la oración, lo que uno hace con ese libro, ¿cierto? Es como el combustible que enciende ese leño para que se encienda más el corazón, por decirlo así, pues aquí se me viene eso a la cabeza. Sí. Bueno, Juanjo, cuéntanos la otra parte que te impactó en el libro. Sí. Bueno, no, la otra a ver si lloras. No, ese libro para llorar está solo, pues, o sea, no, y por ejemplo, muy de la mano de lo que dices, por ejemplo, antes de hablar de la otra parte con San José, por ejemplo, me acordé mucho del libro, bueno, no es un libro, era el de los Salmos, las completas, los audes. Es una historia particular. La oración litúrgica. Eso, porque ese libro llegó a mi vida pues por medio de que tuvimos una reunión, dijimos, no, pues llevemos libros para regalar y lo que el Señor quiera, todo. Entonces yo llevé La alegría de amar, justamente, medio duro. No, renunciar a ese libro, estaba empastado, estaba lo más bonito y yo, no, yo no quiero. Pero por algo por dentro de mí como que llévelo. Entonces, yo lo llevé. Entonces, bueno, se hizo todo el sorteo, todo. A mí me llegó ese libro, el de los laudes, completas, salmos, oraciones. Entonces empezaron a molestar. Y dice como que, sé que, no, se nos va a ir de religioso, que todo. Y yo por dentro, no, yo tengo novia, yo la amo, estoy bien. Yo siento otro llamado, Señor, sí, no me hagas esto. Entonces, al momento me dio por leerlo, y yo, no, pues este libro tiene que tener algo, así sea pues de que oraciones de religiosos, de sacerdotes, pues el Señor habla, ¿cierto? Como claro. Laico, a todo mundo le habla. Entonces yo normal, yo empecé a leerlo, la descripción de los salmos, ajá. Y también muy, muy de la mano de lo que comentabas, era eso, o sea, los salmos decían que era la mejor forma de darle honra al Señor, o sea, con los salmos. Pero aparte de eso, lo que me impactó fue que en un fragmento del libro decía, la palabra más hermosa dicha por los salmistas era Dios. Es que digan el nombre de Dios. Entonces yo me quedé, pues porque no habla mucho de Dios, o sea, no dice Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, pero no se logra, digamos, como detener un momento a decir, Dios, es que Dios. Entonces ahí cuando yo dije, bueno, es la palabra más linda dicha por los salmistas, y qué otra palabra es más hermosa que esa. Entonces yo me empecé, y o sea, como que Dios mío, caí en cuenta, y aparte pues de que soy temperamento melancólico, empecé como que, hombre, uno todavía no es muy consciente cuando uno dice Dios, o sea, uno debería templarle la voz al momento de decirle, o el corazón llenársele al momento de llamarle. Y por ejemplo, ¿cuántos testimonios acá en Lazos, dentro de la iglesia, en todas las comunidades que el Señor ha inspirado, con solamente decirle, Dios, no sé si existes, pero aquí estoy? Y tantos testimonios que han dicho, pues por medio de eso. Así es. Es lo que como quería, porque también se me vino pues como aquí al recordar. Y ya pues hablando del otro fragmento del libro, es la muerte de San José. Ese sí me puso a llorar. O sea, porque uno dice, Dios mío, uno quiere morir así. O sea, uno quisiera llegar a las últimas. Obviamente Dios es el único que sabe uno cómo va a morir, pero uno quisiera morir así. Porque hacen toda una descripción de cómo murió San José. Y decía, o sea, nunca se me va a olvidar, porque aparte de eso también le enseña a uno a cómo ser en su vida diaria, en lo que ni siquiera es, por decirlo de una manera espiritual, propiamente. Ajá. Porque hace una descripción de qué Jesús que hacía. Entonces Jesús mencionaba de que Jesús está en el taller, que haya silencio, y que incluso el sonido del viento, si él lograba escuchar el sonido del viento,
y que Jesús estaba como serio, pero era que estaba concentrado. Entonces que él hacía así no mirar el taller, estaba haciendo como una silla, una mesa, no recuerdo. Entonces empezaba a mirar y que decía que al detalle, sin afán, o sea, con el proceso que se debía hacer, y que llega un momento donde se le cae como una herramienta y que dice, no se desespera, llega, lo recoge, lo alza. Es como una descripción así muy linda. Es uno como que Jesús en su naturalidad, ¿sí? Jesús en las labores como hombre. Entonces es muy lindo. Entonces empieza y dice que miraba pues como al corredor en la entrada, como que preocupado, como que miraba, pero que seguía en sus labores. Y que en esas llegó la Virgen. Llegó la Virgen, dice que con cara de angustia, con cara de preocupación. Yo imagino esa cara de ser hermosa también todavía. Así sea de angustia. Así como cuando uno se angustia igualito. Sí, sí. Entonces entra la Virgen y que Jesús no le dice nada a la Virgen, sino que solamente le dice mamá y la abraza. Entonces, de ahí la Virgen María, no, pues no le dice San José, le dice, no, está muy mal, está muy mal. Entonces que ya se van a donde estaba San José y dice la descripción de donde está San José, humilde, decía que una pieza muy ordenada, pero no con lujos, pero muy linda, muy ordenada. Entonces decía de que San José estaba ahí en la cama, entonces entró. Entonces que la Virgen María se hizo a la izquierda y Jesús a la derecha. Entonces dice que San José vio a la Virgen y como que el deseo de él es como abrazarla, como saludarla, porque las fuerzas del cuerpo no le alcanzaban. Entonces que lo único que hacía era mirarla y que se le salió una lágrima a San José, viendo a la Virgen. Entonces que la Virgen María sí se le salió también otra lágrima y que a José también se le salió y a mí también se me salió la lágrima. Éramos tres saliendo la lágrima. Pues la Virgen le cogió la manita y se la empezó a sobar. Entonces decía ahí que ya ahí Jesús vio eso. Entonces Jesús le dijo a la Virgen que se acercara más. Y Jesús se acercó más. Entonces de ahí Jesús que se abrazaron entre los tres. Empezó, o sea, hubo un abrazo ahí y entonces narra o lo explica que hubo un silencio y que solo se escuchaba el latir de los tres corazones. Entonces, de ahí que Jesús le empezó a agradecer a San José. Una cosa tremenda. O sea, Jesús, siendo Dios, le agradecía a San José por lo que hizo por él y lo hizo en forma de salmos. Me acordé acá ya de la lectura, me impactó mucho porque lo leí 2 veces y eso me tengo que quedar marcado. Entonces Jesús empieza a agradecerle a San José en forma de salmos. Le dice, a ti que me ayudaste tanto, que me enseñaste. Bueno, obviamente no lo soy capaz de decirlo textual, cómprenlo, léanlo. pero aquí como parafraseando, sí, Jesús le agradecía en forma de salmos, le agradecía por cuidar a su mamá, por tener fortaleza en medio de la angustia. Le decía también como que gracias por mostrarle la riqueza aún en la escasez. O sea, una cosa hermosísima, un poema. Y entonces ahí San José decía que como con esa cara como que ya, como que qué belleza. Y lo veía a él, lloraba más, yo seguía llorando. Es que en ese momento yo creo que San José, pues uno podría decir una herejía, pero él que se iba a imaginar el cielo si estaba con el cielo, si estaba con la Virgen, estaba con Jesús. ¿Qué más podía desear San José en ese momento? Es una cosa tremenda. O sea, incluso ahí San José, de ahí fue que yo empecé a tenerlo más cerca, ¿cierto? Digamos como también de que me ayuden en lo espiritual. Pero siguiendo pues como tal con la descripción que decía, era, listo, Jesús se queda un buen momento agradeciéndole a San José. Y llega el momento final donde le dice, Padre mío, o sea, dice, Padre mío, te diste todo, ya es momento de que descanses y retorne de donde eres. Entonces, dice ahí que en el ambiente el sol brilló y que se reflejaba el brillo en la puerta, que hubo un silencio y que ahí San José expiró al lado de la Virgen y de Jesús, abrazados. Wow. Entonces yo decía, uy, ahí sí lloré y seguí llorando. Y yo no, yo quiero ya, Señor, que yo me muera así, con la Virgen. Yo no sé por qué tengo mojado estas cositas que caen los ojos.
O sea, aquí necesito pedir 3 vasos para seguir llorando. Bendito. Pero no, esa parte de ese libro me impactó mucho. Y cuando lo volví a leer, que como quedé tan impactado, se lo leí a mi novia y a mi cuñada y lloramos. Porque fue muy lindo, porque San José en el papel de la iglesia también es como muy, o sea, como que no quiere ser el puesto de atención, no es muy reconocido. El protagonista. Inclusive donde narran el libro no dicen ni una sola palabra, solamente con las expresiones. Pero uno con las expresiones ve lo que fue ese hombre. Y es muy lindo y es muy teso, porque, por ejemplo, hay canciones de San José. Me acuerdo que una vez un misionero que hizo una canción que es muy linda, cómo entender de tenerlo todo en la casa, pero aún teniendo escasez. Pero narraba el tenerlo todo, tener a Dios es tenerlo todo. Aún así uno tenga momentos de escasez material. Es muy lindo esas partes, y hay muchas partes del libro que pronto se me pueden olvidar, muchos fragmentos que han llegado. Yo tengo ese libro rayado. Ay, pero es muy lindo. Me dejaste como San José, sin palabras. No, y muy hermoso porque mientras que lo contabas, mientras que compartías, me parecía algo muy impresionante. Miren que los libros no precisamente tienen que tener un montón de diálogos entre los personajes para que uno quede como anclado, como impactado, sino, no, es que tú hablabas y tú solamente estabas contando lo que Jesús estaba haciendo, lo cotidiano. Entonces yo me imaginaba, Dios mío, literal, o sea, que pensaba en esto, como que cómo los libros no le ayudan a uno en la parte de la lectura espiritual a meditar uno cómo está viviendo. Se me cayó algo, cómo reacciono, uy, qué mansedumbre, qué paciencia la de Jesús, se le cayó, lo recogió con amor. O sea, me estaba imaginando literal toda la historia, cómo Jesús estaba, no sé, me lo imaginaba como lijando la sillita, la madera, una cosa impresionante. Miren que la importancia también en los libros es esa parte de los pequeños detalles, ¿no? De esos detalles de que muestran cómo estaba sentada la persona, cómo se estaba moviendo, qué estaba haciendo, y no necesariamente el diálogo que hay entre ellos. De hecho, pues, ¿qué más diálogo que ver la lágrima que se le sale a San José y a la Santísima Virgen María? Uno ahí queda como que literal sin palabras, o sea, uno queda como en shock en ese momento, porque tal vez uno se imagina el momento tal vez de la muerte de un familiar, de cómo sería mi reacción o cómo habría sido en ese momento, ¿cierto? Si tal vez yo hubiera leído esto. Yo creo que uno, después de leer esto, Juan José, uno nunca va a pensar en el momento en que va a fallecer tal vez sus seres más queridos, hombre, no querer también imitar ese momento de la vida de Jesús y de la vida de la Santísima Virgen María y San José. Y esa parte que tú dices, es que solo se escuchaba el latido de los 3 corazones. Wow, no, muchachos, de verdad que es que tiene que leer este libro, es impresionante, claro, impresionante. Y esto es lo lindo de estos libros, si no estoy mal, es cierto, de extractos de María Valtorta, sí. Y eso es lo lindo, lo hermoso de esta mística, que ella cuenta con muchos detalles las cosas, y al contarlo con muchos detalles hace que el lector como que se meta dentro de literal, parece una película, dentro de la película, dentro del libro, uno siente que está ahí viviéndolo todo con ellos. Y eso es algo hermoso, ¿no? Ni lo estábamos leyendo, Juan José nos lo está contando, pero uno está como que metido allá, o sea, uno se siente literal ahí. Qué belleza, sí. Juan José, de verdad que hermosísimo. No, y inclusive pues es eso, es como es un libro muy práctico. O sea, es muy lindo este libro porque, por ejemplo, hay esa parte de esos extractos de María Valtorta, o sea, algo muy espiritual, algo muy lindo, pero también hay formación. O sea, dice, por ejemplo, la Virgen en las Sagradas Escrituras, el papel de ella en la historia de la salvación. O sea, es un libro muy completo y muy lindo porque es muy sencillo. O sea, uno tiene que ser muy docto, muy letrado para entender, son con palabras muy sencillas. Y es muy lindo porque, por ejemplo, de lo que mencionabas de, hombre, esa parte de que a Jesús se le cayó algo como reacción, a uno también, bueno, uno cómo está reaccionando inclusive en lo pequeño. En la humanidad de uno fácilmente se puede desesperar, impaciente, responde mal, pero eso le ayuda incluso en esos pequeños detalles para la vida diaria. Entonces es muy lindo como contar como con cada... Y cada libro es muy lindo y tiene como que su forma o su enseñanza. Ese libro, por ejemplo, llegó a mi vida, primero no es mi libro, que es de mi hermana, se lo quité, no, ellas se lo dieron de cumpleaños y yo justamente había terminado de leer otro que era La Bella Virtud del padre Javier Olivera. Ajá.
muy lindo, también me ayudó mucho. Espectacular. Lo terminé y yo, bueno, ¿qué sigue? O sea, porque hay libros en la casa que todavía que no se han leído, eh, pero yo decía, ¿qué necesito? Y como que sentía como que no, a la Virgen, nunca había leído un libro de la Virgen. Pues yo me cuestioné, yo empezando todos estos años y no he tenido la oportunidad también de leerla a ella, o sea, de la enseñanza de la Virgen. Y llegó ese libro, mi hermano se lo leyó, yo no se lo ha leído, se lo tengo capturado. Y lo que me ha enseñado ha sido muy profundo. Y vea, porque todavía no lo he terminado, ahí voy en el camino. Y miren qué belleza, ¿no? Esta historia, mejor dicho, de este libro nos deja como más que impactados, como enardecidos, como que uno no sabe, con un gozo que uno no sabe cómo explicarlo, ¿cierto? Y es la diferencia entre el gozo y la alegría, ¿cierto? Como que la alegría uno queda como todo jocoso, en cambio un gozo es algo que queda dentro del corazón que uno no sabe cómo explicarlo. Y miren, es tan importante el buscar enamorarnos de la Santísima Virgen María. Si uno se siente muy alejado de ella, se siente que, Dios mío, como que yo me siento como que la Virgen María por allá y yo estoy por acá, o ella no está aquí cerquita conmigo, o yo no la veo en mi diario vivir, porque es que cuando Juan José empezó a contar que se iba a ir de la comunidad, o sea, palpable, literal, ahí estaba la Virgen, porque terminó de cantarle canciones a ella y justo lo llaman para pasar. Pues sí, se iba a ir de Leccio, ¿cierto? Pero a San Lorenzo, era lo que él no sabía, el plan que le tenía a la mamá en ese momento. Entonces es muy lindo, este libro nos ayuda a enamorarnos y acercarnos más a ella. Yo recuerdo mucho una frase que una vez me dio un religioso y a mí se me quedó esto, y cuando me siento alejada de ella, recuerdo siempre esa frase, ¿no? Él decía, cuanta más intimidad tengas con María, más intimidad tendrás con Jesús. Y es así, porque ella siempre nos va a llevar a Él. Yo quiero mejorar mi intimidad con el Señor, tengo que mejorar primero mi intimidad con la Virgen María, porque ella no se queda con nada, ella siempre nos lleva a Él. Y esto lo tenemos que recordar. Miren que hoy yo creo que el Señor nos está exhortando, San José también, exhortándonos a buscarle a ella, porque en ella encontramos siempre la mirada del Señor, en ella siempre encontramos como esa seguridad, una mamá, ¿cierto? Como lo que hace una mamá en un hogar. Los hijos siempre encuentran como la seguridad en la mamá, ¿cierto? En la casa, como que, ay, mi mamá, no sé qué, tengo este problema, voy a buscar a mi mamá, tengo esa tribulación, le voy a contar a mi mamá. Sí. Entonces es muy lindo porque la Virgen María nos muestra, y este libro nos está mostrando ese lado maternal tan lindo de ella. Y como tú decías, Juan, es un libro que nos va a ayudar y nos va a servir no solamente para la parte espiritual, sino también para formarnos, para la apologética, ¿cierto? Para acrecentar la vida interior, para acrecentar la vida de virtud, para anhelar la santidad. Y algo impresionante, y me quedo con esto, la santidad del Señor nos muestra a través de aquí la esclava del Señor, no se ve en los actos grandes, en los milagros, en la repartición del pan, en la multiplicación del pan, no, ni en el agua como la convirtió en vino, no, se ve en los detalles pequeños. La santidad, cuando verdaderamente hay santidad, se vive desde lo pequeño, no desde lo grande. Ahí llegan las cosas grandes que el Señor permite, pero la santidad verdaderamente se tiene que empezar a vivir desde lo mínimo, desde lo pequeño, como tú decías ahorita, hombre, yo cómo estoy haciendo esto, cómo estoy recogiendo las cosas, cómo estoy viviendo en mi casa, cómo saludo, la hora de me levanto, si estoy saludando a los de mi hogar, o cómo estoy viviendo yo cada momento de mi vida. Pero para eso también hay que cosechar la vida interior, para siempre estar pensando en el Señor, como que sea algo como muy natural cuando tú sientes que amas a alguien. No todo el tiempo se lo estás diciendo, pero lo estás sintiendo. Sientes que lo amas y por eso haces algo por ese ser amado, ¿cierto? Entonces, no, qué belleza ese libro, Juanjo, nos dejaste, mejor dicho. No, sí. No, y por ejemplo, es que hablar de la Virgen no nos podríamos quedar, porque por ejemplo me acordaba una vez que estábamos yéndonos de viaje en mi familia. Ya por gracias a Dios, ya toda mi familia es misionera, íbamos con mis papás, mis hermanas. Entonces mi hermana sacó un libro de la Virgen, no me acuerdo cuál era el libro, era del padre Salesman. Entonces, ¿qué vamos a leer algo? Leamos una frase. Entonces habla mucho de la Virgen. Entonces, un extracto de ese libro que decía que San Bernardo, una vez tuvo esa parte de que como que se sentía muy alejada de la vida, tenía turbulencia. Entonces se hizo la pregunta, es que
madre, ¿será que usted sí es madre? Y la Virgen le responde, o sea, porque la Virgen también quiere que la ame. Le respondió, hijo, ¿usted sí es hijo? Le respondió así, entonces como que, bueno, ojo pues. Entonces, no, y es muy lindo porque hablar de la Virgen siempre le enciende a uno, así sean cosas muy sencillas. Y por ejemplo, también me acordaba acá una parte de por ejemplo, Sedienta, del libro de Sedienta, que María Magdalena va a los pies de eso, no, Señor, yo te quiero seguir, ya después del proceso de conversión que tenía, yo cómo hago para acercarme más a ti, yo quiero, o sea, yo me quiero hacer, o sea, estar totalmente para ti. Y Jesús le dice, si quieres aprender, ve donde mi madre, que ella te enseñará. Entonces es muy lindo todo, y hablar de la Virgen siempre nunca va a ser suficiente, porque, no, o sea, ya tiene cosas muy lindas, porque siempre lo hallaron a Jesús. Así o sea, todo lo que hemos hablado, siempre uno dice, la conclusión, hombre, tengo que estar con Jesús. Mejor dicho. Bueno, y ya saben, entonces, este libro lo podemos conseguir en la librería de Lazos de Amor Mariano, o si en otra parte lo venden, también consíganlo, léanlo, medítenlo. Recordemos que los libros no son solamente para uno pasar y leer lo más rápido que pueda, no, sino es para orar con ellos, ¿cierto? Si un libro me lleva a meditar y me lleva a la oración, me va a llevar a verdaderamente vivir eso que nos habla San Francisco de Sales, que es la humildad para con Dios, porque no se puede conseguir la santidad sin humildad y dulzura de corazón, dice San Francisco de Sales, dulzura para con el prójimo, humildad para con Dios. Si los libros nos llevan eso, a reconocer en medio de la oración la nada que nosotros somos y lo grande que es nuestro Señor, ¿cierto? Y ahí los libros nos enseñan muchísimo, ¿cierto?, a meditar acerca de la humildad. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que decía el apóstol San Pablo, el apóstol Santiago. No es solamente meditar y escuchar, sino llevarlo a una vivencia, porque si no, no estamos haciendo nada. Recordemos que lo que no se da, se puede pudrir en nuestro corazón. Y después de Dios... Nadie como María. Y bueno, los dejamos en este hermoso programa, meditemos todo lo que hemos escuchado, guardémoslo en nuestro corazón. Yo les recomiendo que cada vez que vean este programa, por ahí tengan una agendita, un cuadernito, apunten lo que más les impacta. Cuando se vayan al Santísimo, lean esto, medítenlo, hagan oración con Él. Nosotros no sabemos a través de este programa qué puede hacer el Señor en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Entonces ya saben, y nos cuentan los testimonios a través de los comentarios, escríbanos qué les llegó más al corazón, qué libro les ha impactado más a ustedes, qué libros ustedes nos recomiendan y qué ha hecho en su vida espiritual y en su proceso de conversión. Nos vemos en un próximo programa y que la gracia del Señor esté con ustedes.